Buenas tardes, profesor. Nosotros somos el equipo número 3 y nos tocó exponer el IVA. Los integrantes somos mi persona, María Fabiola Macías Chan, Catherine Gascón, Jonathan Clames, Mayerlin Durán y Michael Almirante. Lo que respecta a mi exposición, vamos a comenzar con los antecedentes del IVA. Antiguamente, el IVA es un impuesto que viene de generaciones, de la antigüedad. Los egipcios practicaban mucho esta actividad, también los atenienses. Inclusive después de la Primera Guerra Mundial comenzaron a formalizarse en muchos países lo que era el impuesto, hasta generalizar aquel tributo. Los días de hoy, Venezuela, a partir de 1975, se crea el impuesto al valor agregado. Este impuesto vino a sustituir algunos impuestos de lujo que se daban las actividades en algunos estados, inclusive dentro del país. También vino a sustituir lo que antiguamente conocíamos como el impuesto al débito bancario, que fue creado, ¿por qué? Porque el impuesto al débito bancario era una manera de recoger el tributo de una manera más fácil y rápida que los impuestos o los ingresos que teníamos por el área del petróleo. Es así como nace y se crea este impuesto. Desde 1989 comienza a haber una reforma en el área tributaria dentro de Venezuela. ¿Por qué? Porque los tributos eran muy pocos o muy escasos. Comienzan a hacer reformas radicales y de fondo dentro del país. ¿Ok? Para el año 2000 nosotros quedamos dentro de los márgenes de recolección de impuestos a nivel nacional como uno de los países con menor recolección. Quedamos con el 9% de ingresos por tributo. Esto llamó poderosamente la atención del gobierno y comenzaron a crear modificaciones de fondo. Claro, estas modificaciones fueron pausadamente. ¿Qué sucede? En el año 2000 hay una reforma de la ley, pero sin embargo esta reforma del 2000 no fue sustanciosa. ¿Por qué? Porque abarcaba una gran cantidad de bienes que eran exentos o exonerados, inclusive 29 bienes y 12 servicios que no tenían, que no debían ser hechos imponibles del tributo. Es para el 2007 y 2014 cuando realmente se hicieron modificaciones de fondo dentro de la ley. Inclusive el Estado, el Ejecutivo Nacional, dejó para sí concesiones como fue el impuesto suntuario, que hacen incrementos en la tasa. En los impuestos que se manejaban, o por lo menos los porcentajes que se manejaban para el 2000, era un porcentaje muy bajo. Adicional a eso, la gran cantidad de personas que no hacían el pago, eso llevó a que esos tributos fuesen muy bajos. Hoy día estamos hablando de un impuesto del 12%, que más adelante explicaremos, un impuesto suntuario un poco más alto y que queda a discreción del Estado. Vamos a comenzar por definir o leer el artículo 1 de la ley, que nos explica realmente qué es el IVA, cuál es el objeto. Se crea el impuesto de valor agregado, que grava la enajenación de bienes muebles, la prestación del servicio, la importación de bienes, según se especifica en el decreto con rango, fuerza y fuerza de ley, aplicables en todo el territorio nacional, que deberán pagar las personas naturales o jurídicas, las comunidades, las sociedades irregulares o de hecho los consorcios y demás entes jurídicos y económicos, públicos o privados, que en su condición de importadores de bienes habituales o no, de fabricantes, productores, ensambladores, embotelladores o prestadores de algún servicio independiente, realicen las actividades definidas como un hecho imponible dentro de este decreto. Concepto de hecho imponible. Todos manejamos lo que es un hecho imponible. Sin embargo, el artículo 3 del decreto lo define como cualquier actividad o negocio jurídico u operación que grave el impuesto. ¿Quiénes definen la ley que son esas operaciones o esas actividades o esos negocios jurídicos? ¿Cómo se pudiesen dar o cómo pudiésemos reconocerlo para estar conscientes de lo que estamos haciendo es un hecho imponible que grava el impuesto? En primer lugar, las ventas de bienes muebles corporales y los retiros o desincorporaciones de tales bienes inmuebles. Entendemos por venta de bienes inmuebles
Venta, transmisión de la propiedad de muebles corporales. Entendemos por bien mueble aquella cosa que pueda ser movida por sí sola o por un agente exterior. Y entenderíamos, ¿verdad?, por corporal todo lo que sea tangible, que podamos tocar. En cuanto a los retiros o a la desincorporación del bien corporal, se refiere la ley a lo siguiente: dentro de los activos o del patrimonio de las empresas existen bienes que están gravados. Si ese bien es desincorporado de ese patrimonio, este bien genera un impuesto, y cuando el bien genera el impuesto incurre en el hecho imponible, por lo tanto se grava y debe ser pagado el tributo a la administración pública. ¿Cuándo se desincorpora? Bueno, se puede desincorporar por varias causas. Se puede desincorporar porque la empresa decida agarrar ese bien y utilizarlo en beneficio del objeto de la empresa. Cuando eso es así, no ocurre un hecho imponible, pero cuando ese bien es desincorporado del patrimonio o del activo fijo para, bien sea, prestar un servicio de publicidad, bien sea para una rifa o para un bien o una transición de la propiedad, una transmisión, perdón, de la propiedad, ese bien genera y grava un hecho imponible. También vemos dentro de los hechos imponibles las importaciones definitivas. ¿Por qué importación definitiva? Porque si la importación no está grabada y no se llevó a cabo la normativa exigida por las normas aduaneras, esa venta o esa incorporación de la mercancía no surte el efecto y no genera el hecho. La prestación de servicio. En la prestación de servicio hay una gran variedad. Toda prestación, todo hecho independiente que genere una acción de hacer, genera un servicio. ¿Cómo podemos verlo? De una manera muy sencilla. Prestaciones de servicios a través de arrendamientos inmobiliarios o mobiliarios. Eso sí, los arrendamientos inmobiliarios con uso residencial no generan hechos imponibles, están exentos y más adelante lo veremos. Ahora, lo que se refiere a la prestación del servicio de aseo, la prestación del servicio de electricidad, el agua, las telecomunicaciones, todo eso genera un hecho imponible. Igual que los juegos del azar, bingo, lotería, todo este tipo de juegos genera. Están exentos los hipódromos y las loterías que pertenezcan al Estado. También el artículo 3 habla de las ventas de exportación de bienes muebles corporales. Cuando el bien ha salido del país, del territorio nacional, genera un hecho imponible. Una vez que está fuera, se debe pagar el tributo a la administración. Y bueno, la exportación de servicios, realmente a eso me refería, a la exportación del servicio. De los contribuyentes. La ley clasifica a los contribuyentes en ordinarios u ocasionales y formales. Cuando hablamos del contribuyente ordinario, hablamos de ese contribuyente que es fabricante, que es importador, el que genera el producto y luego lo transforma, los embotelladores, ensambladores o cualquier persona natural o jurídica que a través de una operación, un negocio jurídico o una actividad genera un hecho imponible. Cuando hablamos de los contribuyentes ocasionales, se refiere a los contribuyentes que traen importación. Vamos a poner un ejemplo, y no es su actividad habitual o constante. Por ejemplo, una persona trajo para sí un vehículo, pero esa persona no se dedica a la venta de vehículos. Esa persona tiene otra actividad comercial. Esta persona debe registrar esa importación del vehículo y por lo tanto genera el hecho imponible que debe ser gravado. Trajo el vehículo, generó el tributo y lo pagó. Él no está comercializando el vehículo, él lo va a usar como algo personal. Sin embargo, es un contribuyente habitual de manera a través de la importación. También están los contribuyentes habituales u ocasionales. ¿Quiénes son estos? Estas son empresas que ha creado el gobierno, empresas, sociedades mercantiles, ¿okay?
institutos autónomos, entes descentralizados y desconcentrados de la República, de los estados, de los municipios, pero que a su vez graban. Y por último tenemos a los contribuyentes formales. ¿Quiénes son los contribuyentes formales? Aquellos que su actividad o ramo no genera un tributo. ¿Por qué? Porque tienen excepciones. Sin embargo, están obligados a tener un deber formal dentro de sus prestaciones. Luego hablamos de los responsables del impuesto. ¿Quiénes son los responsables del impuesto? Un comprador o un vendedor que haya hecho un negocio jurídico y a la persona con quien haya contratado, esa persona está fuera del país. ¿Quién es el que debe o el responsable de pagar ese tributo? El responsable es la persona que vendió o que compró, que está dentro del país. ¿Por qué? Porque el bien corporal se fue. ¿Quién es el responsable? ¿Quién queda acá? También es responsable el comprador de un bien que surgió una modificación y ahora pasó a exento, pero cuando lo compró no había esa modificación, por lo tanto está obligado a presentar el tributo. Los importadores, como ya lo hablamos anteriormente, los importadores, los productores, los fabricantes, los embotelladores, todas estas personas son responsables de percibir el tributo y entregarlo a la administración. Los agentes de retención y percepción. ¿Quiénes son agentes de retención? Los agentes de retención son aquellos entes, organizaciones del Estado, públicas o que por su naturaleza sean privadas y generen un hecho imponible, es decir, una operación, un negocio jurídico. Todas esas personas son agentes de retención, tanto entes públicos, organismos públicos, como empresas privadas que generen un hecho imponible. ¿Y quiénes son los agentes de percepción? Igualmente, aquellos que tengan actividades públicas o actividades privadas que generen el hecho imponible del tributo adicional. Los agentes de percepción los puede escoger la administración aduanera y normalmente dentro de sus oficinas siempre ponen esos agentes de retención. De la temporalidad del hecho imponible, ¿cuándo se emite o cuándo se formaliza ese hecho imponible? Cuando se emite una factura, en ese momento se hace el hecho imponible. Se emitió la factura, aparece grabado el porcentaje del IVA y allí está el hecho imponible. Cuando son entes públicos es un poco diferente, porque en el momento de mandar a hacer la orden a compra, en ese momento se produce el hecho imponible. En las ventas de inmuebles de bienes intangibles no corporales, también cuando se hace cualquier tipo de venta o de servicio, cuando se presta el servicio, bien sea de agua, de luz, de asesoría, en el momento que se emite la factura y se presta el servicio, allí se está dejando el hecho imponible realizado. De la no sujeción y beneficios fiscales. La ley contempla algunos casos en que no se genera el IVA o que no se produce el IVA. Tenemos, por ejemplo, quienes no están sujetos al pago del IVA. No están sujetos las importaciones que no están definitivas porque no han ingresado la mercancía del país y por lo tanto no es una importación definitiva, no genera IVA. Hasta que no esté la mercancía dentro del país, no va a generar el IVA. Las ventas de bienes, los seguros y la banca, todas las funciones o operaciones que se realizan dentro del seguro y de la banca están exentas del IVA. ¿Por qué? Porque ellas están amparadas o están reguladas por la Ley General de Bancos. Por lo tanto, no entran dentro de las regulaciones del Estado. Los salarios, los préstamos de dinero y las actividades tributarias que se realizan. El IVA funciona de la siguiente manera. Un ejemplo, ¿verdad?, que quisimos traer acá para ver cómo es el desglose del IVA, es de la siguiente manera. El importador compra una mercancía, la trae al Estado, la trae al país, cumple con la normativa de la aduana y le costó 100.000 bolívares. A esos 100.000 le vamos a sumar el 12% del IVA, que serían
12.000 para un total de 112.000 bolívares. A su vez, ese importador le vendió al mayorista el producto, ¿sí? Pero al mayorista se lo vendió en 150.000 bolívares. Obviamente, debe cargar el IVA, que fueron 18.000 para un total de 168.000. El mayorista le vende al minorista la mercancía, le coloca su ganancia y se la vende en 200.000 bolívares. Le carga el IVA 24.000 para un total de 224.000 bolívares. Viene el otro proceso. El minorista saca a la venta el producto y llega al consumidor final. El minorista vende en 300.000. El IVA son 36.000 bolívares para un total de 336. Aquí vemos el desglose de cómo cada uno de los eslabones fueron modificando tanto precio como el IVA. ¿Por qué? Porque el IVA es un impuesto que va directo al consumo, al producto que estás consumiendo. El IVA es un impuesto directo. ¿Por qué? Porque quien lo paga es el consumidor final. Aquí lo vemos de una manera muy fácil. El importador cobró 12.000 bolívares de IVA y pagó a la administración 12.000. A su vez, el mayorista descontó lo que había pagado del importador y le correspondió pagar 6.000. Sigue la cadena en el eslabón y el minorista paga 6.000 hasta que llega al público, con una diferencia de 12.000. Pero realmente lo que pagó el público consumidor fueron los 36. Se dice que el IVA, ¿verdad?, ha resultado porque ninguno, ni el importador, ni el mayorista, ni el minorista, tuvo que sacar de su bolsillo para pagar un bolívar. El único que hizo fue correr, ¿sí? Quien pagó el producto final fue el consumidor. Y los demás lo único que hicieron fue pagarlo, debido a que el pago directo fue al final. Bueno, esta es toda mi exposición. Ahora viene Catherine Gascón.